Ok, para resolver los ejercicios de proporción, tenemos el primero de ellos que nos menciona. En una farmacia se venden medicamentos genéricos como de patente. A razón de 3 es a 2. Si sabemos que al día se venden 255 medicamentos genéricos, ¿cuántos medicamentos de patente se venden al día? Para esto yo les mencionaba, así como en el ejemplo de las dos ruedas anteriores, colocar esto para guiarnos. Estamos hablando, ¿sí?, de la igualdad de dos razones, ¿ok? Al hablar de proporción. Entonces, en la primera hablamos de medicamentos genéricos, ¿sí?, como de patente, ¿correcto? Entonces, la igualdad tiene que ser dada por lo mismo, por medicamentos genéricos y los de patente. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a sustituir los valores. Tenemos aquí ya esta razón dada, la primera, ¿sí? Y este dato, los 255 medicamentos genéricos, ¿correcto? Entonces, bueno, se los voy a poner abajo para no confundirlos en esta parte. Vamos a sustituir la primera razón. La primera razón es esto que nos da. A razón de 3 es a 2. Entonces, son 3 de genéricos y 2 de patente, ¿sí? Si sabemos que al día se venden 255 medicamentos genéricos, ¿ok? Entonces prácticamente estamos hablando de la segunda razón, que en este caso sería 255 medicamentos genéricos. Entonces va en esta parte, en el numerador de la razón, o conocido como el consecuente en una razón, correcto. Por lo tanto, nos pregunta cuántos medicamentos de patente se venden al día. Ya tenemos cuántos genéricos, ¿sí? Lo que nos pregunta es esto: ¿cuántos de patente se venden al día? Así quedaría nuestra igualdad, nuestra proporción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que hallar el valor de X, que en este caso sería cuántos medicamentos de patente. Y ya vimos, de acuerdo a las reglas que les mencionaba yo en la clase, que prácticamente lo que tenemos que hacer es la multiplicación o la regla de 3, ¿verdad? En este caso sería multiplicar 2 por 255 sobre 3, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Nos referimos que vamos a multiplicar los medios existentes, que es 2 y 255, y eso lo vamos a dividir entre el extremo restante, que en este caso sería el 3, ¿correcto? Entonces aquí prácticamente nos daría 510, la multiplicación de 2 por 255 sobre 3. Y este resultado nos da 170, esta división, ¿ok? Entonces, podemos nosotros decir que la cantidad de medicamentos de patente que se venden al día son 170, ¿verdad? Ese es el valor de X. Los medicamentos patentes. Bien, pero aquí vamos a colocar nuestra proporción, y nuestra proporción entonces, ¿cómo quedaría? Aquí está la proporción, perdón, aquí está la proporción. Quedaría 3 es a 2, como 255 es a 170, correcto. Y dicho de otra manera quedaría 3 es a 2, como, recuerden los 4 puntitos,
como 255 es a 170. Correcto. Y la otra manera es decirlo, descrito. 3 es a 2 como 255 es a 170. Si lo queremos colocar, pues aún más específico, serían 3 medicamentos genéricos es a 2 medicamentos de patente, como 255 medicamentos genéricos como es a 170 medicamentos de patente. ¿Ok? Entonces este es nuestro resultado del primer ejercicio. Ahora bien, en el segundo ejercicio, donde nos dice, en un simulacro se invitaron a mujeres y a hombres paramédicos. Si sabemos que acudieron en una proporción de 6 mujeres por cada 4 hombres, y si en el simulacro hay 32 hombres, ¿cuántas mujeres fueron? ¿Ok? Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a colocar de acuerdo a la igualdad de las 2 razones, tenemos mujeres y hombres. Correcto. Esto lo vamos a igualar entre mujeres y hombres. Ahora, si sustituimos estas 2 razones de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, nos quedaría como de la siguiente manera. Tenemos en el primer caso, aquí está, la primera razón dada. La primera razón dada nos menciona que tenemos 6 mujeres por cada 4 hombres, ¿verdad? Y nos dice lo demás. Y si en el simulacro hay 32 hombres, ¿sí? Quiere decir que en la siguiente razón hay 32 hombres. Estoy colocando en el lugar que le corresponde el dato, ¿eh? La pregunta es, ¿cuántas mujeres fueron? Sería nuestra incógnita, ¿verdad? Nuestro dato a calcular. Y de la misma manera, tal cual como mencionaba en el ejercicio anterior, hay que aplicar la regla de 3. En este caso, tenemos que hayamos presente los datos de los de los extremos. Tenemos el dato de los extremos y el dato de un medio. Entonces, sería la multiplicación de los extremos dividido entre el medio restante o el medio que sí tenemos. Y cómo nos quedaría de la siguiente manera. Sería 6 por 32. Todo esto dividido entre 4. Correcto. Entonces 6 por 32 nos quedaría 192 dividido entre 4. Y esto nos da el resultado de 48. 48 sería el valor de X, que en este caso sería mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres fueron? Pues fueron 48 mujeres. ¿Cómo quedaría nuestra proporción? Quedaría entonces, aquí tenemos ya la base, quedaría 6 es a 4 como 48 es a 32, ¿sí? ¿De qué otra manera lo escribimos? 6 es a 4 como 48 es a 32, ¿sí? ¿Y de qué otra manera? Pues escrito 6 es a 4 como 48 es a 32. Correcto, y este sería nuestro resultado. Ahora bien, tenemos un último ejercicio en proporción donde nos preguntan, para armar una camilla se necesitan 14 tornillos. ¿Cuántos tornillos se necesitan para armar 9 camillas? Aunque prácticamente lo podríamos calcular directamente, pero en el deber ser vamos a hacer lo mismo. El valor de las camillas
y el valor de los tornillos, ¿ok? Recuerden que es una igualdad al hablar de proporciones. Entonces tenemos aquí las camillas y los tornillos. Correcto. Entonces nos dice, se necesitan 14 tornillos, ¿sí?, para armar una camilla. Aquí nos está dando el valor de la primera razón. Para armar una camilla se necesitan 14 tornillos, ¿sí? Entonces aquí nos pregunta, ¿cuántos tornillos se necesitan para armar 9 camillas? Prácticamente nos está dando el valor del numerador de la siguiente razón, ¿verdad? Que serían 9. Y la pregunta es ¿cuántos tornillos? Aquí la variable sería los tornillos. Correcto. Teniendo esto como base, ya podemos hacer el cálculo y de nueva cuenta aplicamos la regla de 3 y sería 14 por 9 dividido entre 1, ¿verdad? Recuerden, la regla de 3 es multiplicar los extremos y dividirlo entre el medio restante. Y nos quedaría 14 por 9, serían 126 sobre 1. Y prácticamente este es el mismo resultado, 126. ¿Qué cosa? Tornillos. ¿Cuántos tornillos se necesitan? 126. Ok, aquí ya buscamos el valor de la variable x, ¿sí? ¿Y cómo quedaría nuestra proporción? Quedaría 1 es a 14 como 9 es a 126, ¿sí? ¿De qué otra forma? 1 es a 14 como 9 es a 126. Y descrito lo mismo, 1 es a 14 como 9 es a 126. Y esta sería nuestra respuesta, nuestra proporción, nuestra respuesta de este ejercicio.